Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón. Buenos días, amada iglesia, mujeres que se conectan a esta hora con nosotras. Te damos una vez más la bienvenida a esta transmisión en vivo. Queremos enseñarte el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. La semana pasada comenzamos a impartir un proyecto llamado Magdalena. En este proyecto se refleja la vida de 7 mujeres que están en la Biblia con una historia en particular, una historia que se parece mucho a la historia de las mujeres de hoy en día. Así que comenzamos a trabajar con Ribka, una mujer que dudaba de Dios, si Dios podía verla, si ella era especial para Dios. Y te dejamos un reto. Esperamos que Dios haya tratado contigo de manera especial y que Dios te haya hablado y que hayas podido saber que tú eres importante para Dios y que Dios sí te ve, que Dios sí está pendiente de ti desde que te formó en el vientre de tu madre. Así que estamos alegres porque hoy vamos con esa segunda mujer que fue impactada, que un día decidió entregarle su vida a Jesús y cambiar para siempre. Y la pregunta de ella es: ¿Dios me perdonará? Es una pregunta un poco difícil para nosotras, que sabemos que nuestro pecado es más chiquito, otro es más grande, pero siempre se va a llamar pecado. ¿Y será que Dios nos perdona? ¿Dios perdona lo que fuimos en el pasado? Déjame decirte que sí. Quiero presentarte a una mujer extraordinaria, licenciada en enfermería, una mujer esposa, madre de 2 hijos preciosos, y que un día decidió entregar su vida a Jesús, y que un día decidió
que ese panorama de dudar si Dios la perdonaba, decidió aceptar ese perdón de Dios. Así que recibamos a Meli de Monzón. Bienvenida, Meli. Bien, buenos días, ¿cómo estás? Ella nos va a hablar de la mujer adúltera. A ver, cuéntanos, Meli. La mañana de hoy vengo a representar a una mujer que hasta el sol de hoy la conocemos a través de la Biblia con ese título, la mujer adúltera. Y podemos ubicarnos en las Biblias, en el libro de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. La palabra de Dios nos relata que esta mujer se encontró ante Jesús. Esta mujer fue traída a Jesús, pero en una situación bastante difícil, bastante vergonzosa. De hecho, era una situación legal para aquel entonces, un marco legal en contra de ella, y la pena que ella iba a recibir era una pena capital. Así de fuerte fue esta situación para esta mujer. La Biblia dice que ella fue traída a Jesús para que él fungiera como juez ante un acto ilegal que ella había hecho en aquel entonces. Para los tiempos de Jesús, el adulterio era un acto ilegal y la pena era la muerte. Terrible. Horrible. La mujer, especialmente la mujer, si era acusada o se sospechaba de ella, prácticamente no había abogado defensor para ella, simplemente eran vejadas, humilladas y asesinadas. Entonces los líderes religiosos de aquella época y todas las personas de renombre de aquella época traen a aquella mujer, como yo contaba una vez, por los cabellos ante los pies de Jesús. Derrotada por los cabellos. Ella llega a Jesús no porque ella quería ir, sino que la empujaron. Y la Biblia describe que la posición corporal que ella tenía, ella estaba tirada en el suelo, con su cara cubierta, ni siquiera podía ver la cara de todos los que le rodeaban. Fue un acto público. Ahí no solo estaba Jesús y los acusadores, eso fue público. Como que nos en una sacaron de la plaza. Exacto. Y en aquella situación difícil era lo último que ella iba a ver en su vida. Cuando le dicen a Jesús que ella fue encontrada en el mismo acto de adulterio, Jesús no fue rápido para hablar, sino que la Biblia describe que él, inclinado con un dedo, escribía algo en el suelo. Y cuando él pronunció palabra, fue para decir, como siempre, algo maravilloso que paralizó a todo el que estaba allí. Una frase que la hemos escuchado muchas veces. Muchas veces, y la usamos. Bueno, cuando queremos defendernos, citamos a Jesús. Esa es una frase de Jesús. Dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Porque así era que ella iba a morir, no era decapitada, era a punta de pedradas. Entonces, sucedió lo que muchos conocemos. Cada uno se fue retirando de allí. Ya no había nadie alrededor de la mujer. Sin embargo, ya no había nadie y ella todavía se sentía acusada, se sentía en peligro y estaba acurrucada en el piso. Jesús le habla a ella ahora y le dice, mujer, alza la vista, mira a tu alrededor, ¿dónde están los que te acusan? Ella tuvo que mirar, yo me imagino, entre los cabellos, lágrimas, no había nadie. No había nada. Y se encontró sola ante Jesús, ante esa mirada impactante de Jesús. Y él, con una frase, le dijo a ella qué era y qué era lo que tenía que hacer. Le dijo, ni yo te condeno, levántate, vete, no peques más. Maravilloso. Esto me da a pensar, ahí ocurrieron dos hechos. O sea, primero, la palabra de Jesús es tan poderosa que venían personas furiosas, decididas, porque ciertamente ella había cometido algún delito, juzgando. Muchas veces nosotros caemos en eso, juzgamos a una persona y nada,
nos pueden decir lo que nos diga y nada nos detiene, pero solamente tener ese encuentro donde Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Allí fue el primer impacto, que Jesús habló a los que estaban allí e impactó, porque uno pudo haber dicho: bueno, yo no he pecado, porque muchas veces nos ponemos en el pecado del otro. Yo nunca he sido adúltero, pero resulta que él impactó el corazón de los que estaban allí y se retiraron. No solo que no la juzgaron más, se retiraron. Y segundo, el impacto en la mujer, porque aun cuando Jesús dijo esto, ella todavía estaba avergonzada. Entonces es algo maravilloso. Sí. Y a ver, Meli, ¿cómo puedes conectar esto a tu testimonio? Porque quiero comentarles que todas las mujeres que están presentándose acá es porque tienen una historia parecida a esta que estamos nosotras contando aquí. Eso lo pueden encontrar en la Biblia. Esa historia está maravillosa, explicada en la Biblia. Pero ¿cómo conectamos esto a tu vida? Bueno, cuando yo leí este pasaje en las Sagradas Escrituras, me conecté rápidamente, muy rápidamente con este personaje. Esa frase que ella escuchó de Jesús, yo la pude escuchar, y gracias a su misericordia estoy aquí para contarles mi historia. Yo también fui traída por los pelos a los pies de Jesús. Vaya. No llegué voluntariamente, Nelly. Realmente no fue un acto de gozo al principio, de alegría, agradecimiento. Sí, no. Te llevaron por los pelos. Me llevaron por los pelos. Me llevaron los juicios, ¿verdad? De mi familia, de nuestra sociedad, por los actos y las actitudes que yo había estado teniendo por muchos años. Siempre vamos a estar siendo juzgados por nuestros actos. Nosotros estamos en una sociedad, no necesariamente tenemos que ir ante un juez, no tiene que venir un fiscal a acusarnos, sino que nosotros ante la sociedad, ante las personas que nos rodean, nos juzgamos los unos a los otros. Sí. Y nuestros actos dicen, ¿verdad?, en qué estatus estamos delante de los demás. Sí. Y yo definitivamente que tenía un estatus penalmente deudor, moralmente complicado, y así fue que llegué yo al Señor. Okay. Así que me identifico totalmente con esta mujer. En mi vida pude sentir lo que fue las palabras, las miradas y las acusaciones del mundo que me rodeaba, de mi familia, de los grupos donde yo me relacionaba, Tus amigos. mis amigos, cualquier persona que conocía de mí en su momento pudo juzgar, ¿verdad? Porque a través de muchos años, bueno, y quizás ahí debo ir al principio, Sí. yo nací en un hogar, lo que llamamos un hogar cristiano, pero pensando en mi vida, yo voy a decir que nací en un hogar religioso, un hogar donde desde muy pequeña yo fui llevada a la iglesia, todos los domingos yo iba a la iglesia, me enseñaban la Biblia, aprendía pequeñas partes de la Biblia, aprendí a cantar cantos de la iglesia, y durante muchos años participé en una comunidad cristiana evangélica, aprendiendo acerca de Dios. Y sí, llegué a conocer a Dios, Nelly. Puedo reconocer que en mi niñez conocí al Señor, pero también conocí lo que es el hablar, caminar y actuar y vestirme como un evangélico. Eso no tiene nada que ver con Dios, eso es otra cosa. Sí. Y con esa fachada que yo aprendí a desarrollar, empecé a tapar cosas que sucedían dentro de mi interior. Ok. Bueno, allí podemos, con esta parte que estás diciendo, ver que no es lo mismo estar en una religión, sino una relación con Dios. Es algo que va más allá, porque la sociedad te dice cómo te vas a vestir, y muchas personas piensan que estar en una iglesia es usar pantalones, no te puedes maquillar. O sea, hay tantas culturas, y que cuando tú dices que crees en Cristo, de una vez la sociedad te tilda, o sea, te ponen una marca de cosas que debes y que no debes hacer, y no es así. Y Meli es un testimonio de eso. No es
religión, no es prohibirme, sino relacionarme con Jesús, relacionarme con el que sí me perdona y el que sí cree que soy importante. Así es. Pues desde muy pequeña empecé a albergar en mi corazón un pecado, y era el pecado de la religiosidad, el pecado donde yo puedo cumplir normas humanas, pero que yo olvidé cumplirle al Señor, al Dios que yo estaba conociendo desde la niñez. Como muchos de nosotros, desde muy temprana edad viví también a nivel en mi casa, en la familia. Era un hogar de personas buenas, como llamamos nosotros buenas, que creían en Dios, pero que batallaron por muchos años, como muchas de nuestras familias, con situaciones, con crisis. Y la verdad que fueron largos años en esa situación. Mi pequeño corazón no lo comprendía. Y yo no entendía cómo era que si íbamos a la iglesia y leíamos la Biblia y cantábamos, y mamá me ponía faldas y todo eso, ¿por qué Dios no nos liberaba? Y recuerdo que esa era mi sensación. Yo me sentía presa y me sentía atada y sentía que no había salida para mí ni para mi familia. Vivimos situaciones de enfermedad. Papá tuvo una enfermedad larga, crónica, bastante penosa, era mi papá, y fue una situación bastante difícil para mi familia. Llegué a la adolescencia con un corazón bastante maltratado y confundido. Yo creía que Dios me había abandonado, Nelly. Imagínate. Sí, y me enojé. Había mucha tristeza, pero ya al final lo que tenía era mucho enojo, así que yo era una persona agridulce, tirando a lo agrio, llena de ira. Tú eras de esos cristianos amargados, o sea, estabas dentro de una cúpula amargada. Quizás pocos pueden creerlo, porque los que me conocen saben que me río mucho, sí, y muestro todos los dientes cuando me río, pero en mi vida real, dentro de mi familia, los que más nos conocen en la intimidad, era bastante amarga, podía ser bastante cruel. Imagínate. Y tenía, mis palabras eran cuchillos afilados para herir a quien se atraviesa, al objetivo que yo quisiera. Imagínate, nada que ver con lo que nos manda Jesús en su palabra. Exacto. Entonces, además del pecado de religiosidad, yo ya tenía ira, enojo, crueldad y respeto hacia los padres. Entonces, fíjate cómo mi lista, mi saquito se empezó a llenar. Claro. Y Nelly, para el Señor yo veo que Dios, Él nos mira llenos de pecado y para Él son unas manchas. Manchas porque Él las puede lavar. Así Él nos mira así. Pero el pecado para nosotros y en nosotros son heridas. Yo estaba muy herida. Y como licenciada en enfermería les puedo decir que no todas las heridas se tratan igual. Así. Hay heridas que necesitan tratamientos bastante fuertes y dolorosos. Yo estaba tan herida, mi tejido espiritual estaba tan dañado que el Señor Jesús hizo que me trajeran así, obligada ante Él, porque estaba en peligro de muerte. Así. Wow. Bueno, nosotras vamos a ir desarrollando ciertas preguntas para comprender un poco lo que nos quiere explicar Meli. Y te pregunto, ¿con qué crees que luchaba esa mujer? ¿O con qué crees que luchabas tú? A la mujer adúltera la veo luchando con un terror, un problema de muerte. O sea, ya ella había pasado la vergüenza, ya ahí era algo de vida o muerte. Y en mi caso yo creo que también. Yo le dije a Dios, me siento muerta. Esta es mi vida. Era muy joven. Yo recuerdo que ya a los 20 años le dije, para esto es que yo nací. Me sentía tan vacía, como tan perdida. Tenía amigos. Yo nunca fui una persona solitaria, Nelly. Y un saludo a mis amigos, sí. Saludo a mis amigos que me están viendo, esos compañeros de esos años de juventud. Y ellos saben que yo fui de patotas. Pero esa patota no podía cubrir una soledad y un abandono que yo sentía dentro de mí, un enojo que yo sentía dentro de mí. Así que Dios tuvo que traerme de urgencia. Sí. ¿Y dónde estaba el hombre adúltero en esa historia? Porque
En este caso, de esta mujer, ella fue encontrada en el acto. Te pregunto, ¿dónde estaba ese hombre? ¿Dónde estaba? La Biblia lo deja como en anonimato, pero también refleja de que las personas que la trajeron a ella parecía no importarle, por lo que comentamos a un principio. En esos tiempos la mujer llevaba un peso muy grande, no había justicia, no había derecho, y el hombre parecía tener beneficencia, Salía libre. salía libre. Bueno, y no en ese tiempo, hoy en día también. También. No es lo mismo que se descubra que una mujer engañó a un hombre a que un hombre engañó a una mujer. O sea, la Sí. sociedad como que, bueno, pero él es hombre, Así pero es. esa es su naturaleza. Y la marca que nos deja a nosotras es Sí. para toda la vida. Hay algunos pecados o errores morales Exacto. que para el hombre, bueno, no se ve tan mal, pero en la mujer es terrible. Es terrible. Y la reputación, hablamos Sí. esto de la reputación. Pero Sí. ¿saben qué me llama la atención, Nelly, en esa pregunta? ¿Dónde estaban los que me acompañaban a mí en mi pecado? Dios me mostró que yo tuve que ir sola ante Él para responsabilizarme de mis errores. Siempre queremos tener a alguien más a quien culpar. Sí, yo lo hice mal, pero este... Y pero Dios no mi me dio ese mamá, chance. pero mi papá. Dios no me dio ese chance. Dios me trajo a mí sola para que aprendiera a responsabilizarme de mis actos y de Aún. mi error y el problema que había en mi De la corazón. responsabilidad que tenía. ¿Y cómo crees que ella se sentía después de haber sido expuesta? Porque no fue que la agarraron, ven acá un cuartico, usted vaya y confiese, no. Como lo hace por lo menos muchas personas que los llevan directamente a una sola persona, pueden estar ellos dos. No, en este caso fue, como decimos por ahí, Vox Populi. Entonces, en tu caso también, Sí. no fue que fue escondida tu mamá, tu papá, no. O no fue que un día tú estabas en un cuarto, tú dijiste que tuviste que venir Sí. por los pelos. O sea, ¿cómo fue eso? Terrible, porque de lo que estamos hablando es que todo se me acumuló en un solo saco y todo explotó y todo el mundo se enteró. Se enteraron de que había fracasado en mi intento de carrera profesional universitaria, después de varios intentos, porque yo saltaba de carrera en carrera, estaba tan confundida que yo no sabía ni qué estudiar. Había mis amigos, la comunidad, la iglesia donde yo había crecido, que me habían conocido cantando, sirviendo en la iglesia, se enteraron de que yo andaba cantando en karaoke por ahí nocturnamente y bailando, y que los frutos que eso me trajo fue un desorden total de vida. Y la cerecita del pastel en nuestra sociedad moderna y todo era de que yo había venido embarazada. Había llegado de Mérida, estudiaba en Mérida, y había llegado a Barinas. Llegó Meli, está embarazada. ¡Ah! Sin casarse. Sin casarse. Sin novio, porque... Sí, no, sí me conocían sí te el novio. conocían el novio, bueno. Pero recuerden que yo nací en un hogar cristiano. Imagínate. Y mis padres, con todos sus defectos, ellos me habían enseñado la ley de Dios, la misma ley a la que esta mujer se tuvo que enfrentar. Porque nosotros podremos sacar pretextos para lo que dice la sociedad, para lo que no todas las familias tienen las mismas normas, los mismos valores, pero la ley del Señor es una sola, es perfecta, permanece para siempre, no pasa de moda. Y la ley por la cual fue juzgada esta mujer era la ley que me juzgaba a mí también, y yo lo sabía. Así como esta mujer, por eso nos parecemos igualitas. Sí. Porque ella conocía la ley. Cuando ella cometió esta infracción, ella estaba en todo conocimiento, y yo también, Nelly. Estaba a pleno conocimiento de lo que yo estaba haciendo. Bueno, esto nos da una pregunta para reflexionar, no solo a nosotras dos, sino a ti. ¿Cómo te sentirías si los pecados que tú has cometido fueran expuestos a la luz pública? O por lo menos tus pensamientos, tus sentimientos. Eso es algo, yo me pongo chiquitica, ¿verdad? Debe ser humillante, o sea, avergonzada como esta mujer, porque puede ser que tu pecado sea menos notorio que el de nosotras dos, pero igual, que saquen una pantalla y te digan los pecados tuyos, aquí están. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con eso? Debe ser horrible, pero para Dios, como tú lo dices, es simplemente una mancha que si tú le confiesas,
Si tú te arrepientes, Él puede perdonarte. ¿Cómo respondió Jesús a esa mujer? ¿Cómo respondió Jesús a tu historia cuando tú llegaste y le confesaste todo? Mira, yo lo resumo siempre en mi frase favorita de cuando, como me preguntan cómo es Dios, es misericordia. Misericordia. Es un caballero hermoso. Yo me encontré con un caballero que me miró con amor, me miró también firmemente y me dijo lo que me tenía que decir. Entonces yo veo a un caballero de amor, de misericordia y de justicia también, de justicia, porque Jesús no quiso tapar con palabras y hacerle, ay mamita no llore, usted no ha hecho nada. En una frase, Él le dijo a ella que ella había pecado, pero con esa misma frase la liberó. Te absuelvo y no peques más. También le dio instrucciones de lo que iba a hacer. Así que, o sea, no era que ella iba a seguir haciendo lo mismo. Ya me perdonó, ya mañana sigo haciendo lo mismo. Entonces esto nos da una pregunta muy importante para reflexionar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo ella para que Jesús la perdonara? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué tuviste que hacer? Realmente nada, porque como te digo, yo ni quería llegar a Jesús. Yo estaba tan envuelta en mi desastre de vida que esas no eran mis intenciones realmente. Así que nada, puedo decir nada. Igual tú no debes hacer nada, simplemente confesar, tener ese encuentro y Él misericordiosamente, con amor, te va a recibir y te va a dar instrucciones. Eso de las instrucciones en esa frase es muy importante. La Biblia no nos habla qué pasa con la mujer adúltera cuando ella llega a su casa. Pero si dice que es adúltera es que ella estaba casada, así que ella se iba a enfrentar ante un esposo, unos hijos, unos familiares que se enteraron de todo. Y el pecado en nosotros no solo es una herida, también es una bomba explosiva, tiene onda expansiva. Nunca el pecado simplemente nos daña a nosotros. Nosotros cuando explotamos eso, esa onda expansiva alcanza a los que nos rodean. Así que cuando venimos a Jesús de esta manera y Él nos da la absolución, no es fácil porque los demás no entienden porque nosotros no hemos sido capaces de recibir esa absolución, ¿verdad? Y cuando llegamos a Jesús necesitamos esa instrucción. ¿Cómo vamos a lidiar nosotros con los daños colaterales que hemos hecho? Yo tenía daños colaterales en mis padres, en mi hermano, en mis amigos, en mi familia de la fe, porque era mi familia, me vio crecer, y sobre todo en ese hijo que ya yo traía en el vientre. Yo sentía que ese fue el daño más grande y tenía mucho terror. De verdad que llegué con terror de lo que yo había hecho para el futuro de mi hijo primogénito. Pero con esa frase, así como Jesús le dijo, anda y no peques más, Dios también me fue dando instrucciones. Cómo yo no iba a pecar más. Y bueno, Nelly, todavía peco. Claro. Increíble. Pero las cosas son diferentes ahora. Sí. Bueno, acá podemos citar un versículo de la Biblia, Colosenses 2, del 13 al 14. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Según este versículo, ¿qué sucedió con nuestros cargos, con nuestros pecados? Dice que Él los clavó en la cruz. Los clavó en la cruz. O sea, en la Biblia, si quieres saber, ¿será que yo, como la pregunta que hacía al principio, ¿será que Dios me perdona? Sí, hay muchísimos textos donde Dios te dice que tus pecados fueron clavados en la cruz. Jesús pagó por nosotros. Y es algo hermoso. Y eso fue hecho, eso está hecho, fue hecho hace tanto tiempo, porque la cruz fue hace mucho tiempo. Sí. Así que Él fue previsivo y Él se encargó. Por eso siempre digo que Él es un caballero, que Él tiene la iniciativa. Dios tuvo la iniciativa
de clavar en la cruz los pecados que nosotros íbamos a cometer. Simplemente debemos venir a Él. Yo recomiendo que no vengamos por los pelos, pero si es necesario, Dios lo va a hacer contigo. Lo va a hacer, lo va a usar. Tenemos otro texto, Romanos 8:1 dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Hermoso. O sea, cualquier condenación ya fue borrada porque Jesús así lo hizo. Y esta es una promesa, como lo dijo Meli, esto permanece para siempre. Según este versículo, ¿cuál es la verdad para aquellas personas que están unidas a Jesús? No hay condenación, lo acabamos de decir. Ya no hay condenación. Si tú decides entregarle tu vida a Jesús, no habrá condenación de tus pecados, cualquiera que sea tu pecado. No habrá condenación, ni Jesús te va a señalar. Ya no Mira, se va a Nelly, recordar eso de es tan increíble. La gente incluso puede seguir acusándote, los demás. Pasan un tiempo todavía Te van a acusar. comiendo de tu caso, pero cuando es Jesús quien te da la absolución, tú caminas libre, tú caminas liviano, tú caminas de otra manera. Y ellos, muchos, los que deciden quedarse en juzgar, quedan allí, mas Dios te da la mano para proseguir. Y ese fue mi caso. Yo sé que muchas personas quizás siguieron, pero ya algo en mí había cambiado. Y yo empecé a levantar mi cabeza con ánimo, con esperanza. Caminaba con un orgullo que yo no sé ni dónde. Fuiste libre. Era libre. Era libre. Ya no me sentía presa, ni atada, Ni avergonzada. ni abandonada, ni avergonzada. Porque sí me sentía avergonzada en el caso de la mujer, que ella estaba aterrada porque ya la iban a matar, pero yo cargué mucho con vergüenza. El que dirán. Sí, el que dirán, exacto. El que dijeron, porque... El que dirán y que dijeron. Eso para nosotras es muy importante, ¿sabes? Siempre tratamos de cuidar lo que dicen de nosotras. Y bueno, esto nos lleva a preguntarnos, ahora, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nosotros para señalar a los demás? Si Jesús ya no te señala, si Jesús limpió y te perdonó, ahora tú debes hacer lo mismo. Tú debes dejar de señalar a otro, porque muchas veces pasa eso, que pedimos perdón, que Jesús no, ahí estamos chévere, pero seguimos señalando a nuestro prójimo. La oración del Padre Nuestro, que el mismo Señor enseñó, dice: perdónanos a nosotros, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces también podemos vernos, y yo puedo conectarme con esta mujer, pero también antes y ahora a veces puedo conectarme con esos hombres que fueron sin piedad y sin, saber qué repercusión hay en la vida del que estoy juzgando. También puedo verme allí. Sí. Juzgando sin autoridad, sin porque autoridad. resulta que cuando Jesús habló y midió, ellos no estaban aptos para realizar ese juicio. Sí. Y nosotros también hacemos Yo lo eso. veo así como personalmente, que también fue una mujer perdonada. Jesús me limpió, en simplemente tener esa gracia de que tu testimonio sea una ayuda, de que si una persona te puede contar por la situación que está pasando, no necesariamente una persona que vaya a la iglesia, hay muchas mujeres que nos escriben, hombres también que nos pueden contar su historia, donde se sienten señalados, nosotros ser esa luz, eso que nos manda Jesús, ¿verdad? Igual nosotros perdonar a quien nos ofende y no señalar y no juzgar, no, mira, pero aquella hizo tal cosa, sino más bien ser ese reflejo de que yo fui pecadora, sigo siendo pecadora, pero la diferencia es que yo reconozco ante un Padre que me perdona todos los días. Quiero leerles también Primera de Juan 1, del 9 al 10, que este es el versículo clave de este estudio de esta mujer. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así es. Dios en mi caso no estaba dispuesto a pasar por mentiroso. Como yo no confesaba, Él simplemente sacó todo a la luz.
Exacto. Saltaba a la vista la cantidad de errores que nosotros llamamos, bueno, son errores. Pecado es errar al blanco, errar al punto certero de las cosas, errar al diseño original de Dios. Eso es pecar. Porque hablamos pecado, hoy me limpió los pecados. No maté, no he matado. Ajá. No, es cuando tú no estás dando en el blanco justo de lo que Dios tiene para ti como individuo. Y yo pues había errado al blanco en todas las áreas de mi vida. Así que una vez que Él me trae de esta manera, no me quedó otra opción que confesar. Así es. Confesar. Y aún hoy puedo estar ante las cámaras hablando de algo que quizás fue vergonzoso, doloroso, que ya no es, porque pude confesar y esta palabra se ha cumplido en mi vida. Fui libre, fui perdonada. Y reconocer, que es muy importante. Sí. A ver, para finalizar, Meli nos tiene un desafío. De ese antes, ella lo habló, y ese después. Yo quiero que tú me des una pequeña frase de quién eres ahora. O sea, después, ¿qué hizo Jesús? ¿Y cuál es ese desafío que tú quieres compartir con nosotros? Bueno, como les decía, yo les di algunos punticos. Era una persona agridulce, era una persona que sufría de ira, pero yo me tomé la tarea de hacer unas pequeñas anotaciones, de recordar cómo era yo, y puedo decir que era insensata, cruel, impulsiva, mentirosa, y me sentía triste y atada, con mi sonrisa y todo. Así era yo. Tenía una larga lista de pecados que después se las voy a dar, pero ahora veo que realmente ni yo misma me reconozco, ni mi familia a veces me reconoce. Al recibir el perdón de Dios por su iniciativa, misericordia, después de ese anda y no peques más, no sucedió algo instantáneo. Si estás creyendo, estás esperando que en desespero que algunas cosas van a ser instantáneas, no todas. Solo lo necesario para que puedas levantarte, pero luego va a ser un proceso. Y veo que Dios en 5 años aproximadamente me dio de alta de esa gravedad. Sí. Salí de esa rehabilitación espiritual y puedo reconocer que puedo sentir más misericordia por las personas cuando me entero que cayeron en algún error. Ya no como antes, enseguida me abocaba a juzgar o a murmurar, sino que veo misericordia. Pido perdón más rápido, Nelly, porque todavía me equivoco, pero ahora pido perdón más rápido y también perdono más rápido. Y vivo con gozo y con esperanza de las instrucciones que Dios me da cada día. Pero ahora aquí está el reto. El reto que les tengo es que todas ustedes ahí en su casa, si tienen un lápiz a la mano, un papel, un cuadernito, corran rapidito, que vamos a necesitar esto, porque vamos a hacer una lista. Yo hago muchas listas, muchachas. Gasto mucho papel en mi casa para todo, hago listas de mis planes, de todo. Siempre tengo una lista a la mano. Y yo hice una pequeña lista de esos pecados con los que yo cargaba cuando llegué a los pies de Jesús. Y te reto, porque es un reto, a ser sincera contigo misma y delante de Dios, que te conoce por completo, a que tú escribas una lista de estos pecados que quizás no le has presentado a Jesús. Es un reto porque nosotros tendemos a ser mucho automisericordes, a sentir que no es nuestra culpa, siempre es culpa de alguien más, pero es un reto, te reto a que lo hagas. Y mientras que estás allí escribiendo, yo voy a compartir mi lista. Son muchos más, pero decidí los más marcados. Sí. Para aquel entonces tenía pecado de religiosidad, solo por costumbres, ¿verdad? Ritos, soberbia, orgullo, autosuficiencia, me las creía todas, porque no sufría de baja autoestima, sino de que yo creía que yo, con mis actitudes o mis capacidades, lo podría lograr todo. Para que sepas esos pecados: la autosuficiencia,
tenía falta de perdón, idolatría, mentira, hasta los tequeteques, pecado de fornicación y pecado de ira. 8 pecados que tuve que presentarles al Señor. ¿Cuáles son los tuyos? Sí, si no te da chance de hacer esta lista, lo queremos dejar como una tarea, ya que estamos en cuarentena, tenemos como más tiempo para pensar, para reflexionar, porque esta situación nos ha hecho conocernos y nos ha hecho sacar lo que por tantas ocupaciones teníamos guardado en nuestro corazón. Y dejamos esto como un reto que realmente te va a ayudar mucho, que te va a conectar con Dios, que te va a conectar contigo misma y que te permitirá esa transformación. Queremos regalarte 2 hermosas citas de la Biblia para que más tarde tú las puedas buscar, puedas leer, puedas reflexionar en ellas. Nelly, disculpa. Y con esa lista ellos van a hacer algo. Ah, ok. Esa lista, el reto es que después que la logres escribir, no va a quedar allí. Ah, ok. Ese es el reto que les tengo. Sino que esa lista la vas a arrancar y si está en tus posibilidades, la vas a colocar en un lugar seguro y la vas a quemar. Ok. En señal de que recibes el perdón de Dios, porque ya se lo confesaste, como decía el versículo que leyó Nelly. Así que al confesarlo, Jesús tiene la autoridad para lavar esos pecados. Y para decirte, vete y no peques más, que no vas a estar otra vez, pero yo soy pecadora, pero yo hice esto, yo soy rencorosa, yo no perdono fácilmente, yo nací así, yo no puedo ser de otra manera. Sí, entonces bueno, te regalamos también estas citas para que hagas ese ejercicio. Salmo 103:12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Lo que tú acabas de decir, los quemamos, los arrugamos y ya el Señor no se va a recordar más de eso. Y tú tampoco deberías hacerlo, porque debes hacerlo con fe, sabiendo que el Señor sí te va a perdonar. Hebreos 10:17 dice, después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados ni maldades. Aquí, o sea, tú los eliminas, tú los vas a eliminar de tu mente, de tu corazón y el Señor también, pero esto lo vas a hacer con mucha fe. Queremos, para culminar, esperamos que este hermoso testimonio, gracias Meli, te sirva a ti. Y ese título de mujer adúltera, que no solamente significa engañar a tu esposo, son muchas cosas. Puedes engañar a tu familia, engañar a Dios, engañarnos a nosotros, engañarte a ti misma. Puedes comportarte como una mujer adúltera a ti misma, a lo que tú eres y al valor que tienes para Dios. Queremos orar por todas esas mujeres que pudieron ver, escuchar. Queremos enviar saludos a mujeres que se conectaron desde Colombia, orar por todas su familia. Oramos por las mujeres de nuestra iglesia, de todas las iglesias, y por nuestra familia, que en estos momentos hay muchas heridas, hay mujeres muy lastimadas, personas que piensan que no pueden ser perdonadas. También queremos orar por la familia Caraballo Rondón, así que Meli, tenemos el privilegio de que tú hagas esas oraciones y que bueno, que sepas que el Señor está contigo. Padre, ante tu presencia estamos. Y solo a ti, Dios eterno, elevamos nuestras peticiones, elevamos nuestras oraciones, sabiendo que eres real y que tú nos escuchas, Señor. Ponemos delante de ti todas nuestras vidas, Señor, la de Nelly, la mía y de todos los fieles oyentes y los que nos ven, Señor. Tú has tocado sus corazones, tú has hablado. Padre, presentamos delante de ti esta carga y esta lista de pecados, Señor. Sobre todo ponemos delante de ti, Señor, las consecuencias, las heridas que nos han traído a nosotras y a nuestras familias, Señor. Padre, solo tú tienes la autoridad
Solo tú, Señor, con tu sangre preciosa, tienes el bálsamo para sanar cada herida. Para ti simplemente es una mancha que tú puedes lavar. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Límpianos y danos, Señor, sanidad. Sanidad en nuestra mente, sanidad en nuestro espíritu y aún sanidad en nuestro cuerpo, Señor. Cuántas de nuestras dolencias físicas son el reflejo de lo que estamos llevando por dentro, Señor. Rogamos tu misericordia, la misericordia que tuviste con esta mujer adúltera, tenla para con nosotros, Señor. Cada amiga que nos escucha, que está pensando y poniendo delante de ti su situación, su realidad, Señor. Que tú puedas darle esa palabra para que ella pueda levantarse con la frente en alto y caminar bajo tus instrucciones, Señor. Para aquellas mujeres y amigos que han dado ese paso de fe hoy, de presentarte y de entregarte, de soltar esos pecados que los avergüenzan, que les han traído moralmente alejamiento, Señor. Yo te ruego que tú tomes el control de lo que ya no podemos controlar, Señor. Hay tantas cosas que hemos hecho que traen cosas que ya se nos escapan de las manos. Te ruego, Señor, que tú puedas entrar con poder en esas circunstancias que ya no podemos controlar, que se nos salieron de las manos, Señor. Y que tu amor y tu misericordia apacigüen, Señor, los juicios y los maltratos de los demás hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Tú eres nuestro refugio, Señor. En esta mañana pongo delante de ti, Señor, a la familia Rondón, a la familia Caraballo Rondón, Señor. Delante de ti la ponemos. Específicamente la ponemos delante de ti, confiando de que tú vas a obrar en cada miembro de la familia, Señor. De que tú vas a sanar, tú vas a libertar, vas a traer vida, Señor, abundante, como a ti te agrada. Oro por tu iglesia, por tu pueblo, en todo el planeta, Señor. Líbranos del pecado de la religiosidad, líbranos de los ritos y las costumbres. Enséñanos a caminar contigo de la mano, Señor, en confianza de tú a tú, así como tú te has acercado a nosotros, Señor. Te bendecimos, alabamos tu nombre esta mañana, Señor, y glorifico tu nombre por lo que has hecho en mi vida y por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí y hablar de la maravilla que tú hiciste conmigo, Señor. Amén. Bueno, hermoso. Queremos invitarle a ver la película Magdalena. Todas estas historias que vamos a estar contando acá los martes están proyectadas allí. En esa película es un proyecto hermoso donde Jesús trata de manera muy particular con cada una de nosotras. Queremos invitarte también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Iglesia para la Familia. Allí puedes encontrar estas reuniones y prédicas de nuestro pastor principal, programas para niños y muchas cosas más. También síguenos en las redes sociales, @Iglesia para la Familia en Instagram y @Hechas a Manos. Somos un ministerio donde queremos ayudar a muchas mujeres a tener ese encuentro personal con Jesús. Así que estamos muy contentas y nos despedimos. Gracias por la sintonía. Jesús.